Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida una vez más a una sesión de México contra el COVID. El día de hoy tenemos una tercera presentación de las 3 temáticas que coordina el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Los que nos han seguido pues saben que hemos retomado 3 temas y nuevamente nos visita la doctora Bianca Vargas, que es directora de atención perinatal del mismo Centro Nacional de Equidad de Género. Entonces, le voy a dar la palabra para que ella nos pueda presentar a los participantes del día de hoy con este tema. Gracias. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias a todas y todos por estar aquí en estas sesiones de capacitación. ¿Podemos transmitir la presentación de esta? Sí. ¿Ya está? ¿O? Sí. Sí. No, es otra. Entonces compartir. Muchas gracias. Ya ahora pueden ver la presentación inicial. Bueno, esta es la tercera de las sesiones que hemos coordinado desde el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, y para la Dirección de Atención a la Salud Materna y Perinatal, pues ha sido un gusto compartir con el INSABI, con todos ustedes, esta serie de presentaciones, atendiendo también a las solicitudes que ustedes han identificado en cuanto a temas y áreas prioritarias para dar la continuidad de los servicios en este contexto de COVID-19. Y lactancia, sin duda, es una de estas acciones prioritarias que requieren tener continuidad, además de las medidas de la emergencia sanitaria derivada de COVID-19. Y el objetivo de esta sesión va a ser pues proveer mayor información y detalle de las acciones para la promoción de la lactancia materna como una estrategia fundamental de salud pública, así como estrategias diversas para apoyo a la lactancia y incluyendo las medidas también de prevención de la transmisión del nuevo coronavirus. A manera únicamente de introducción, bueno, recordar que el tema de lactancia o la estrategia de lactancia tiene diversos enfoques, los cuales enriquecen y permiten realmente poder garantizar y que las mujeres, las familias y los recién nacidos e infantes tengan acceso a lo complejo que puede llegar a ser un tema a la vez tan sencillo, ¿no? Por supuesto que partimos de los beneficios a la salud, tanto para las mujeres como para las personas recién nacidas, pero también de la necesidad de que este tema esté rodeado de información clara, veraz y accesible para todas las personas en los diferentes contextos del territorio nacional. Por supuesto, también al ser un tema de derechos tanto de la primera infancia como de las mujeres, es fundamental que haya también un proceso de toma de decisión y de autonomía frente a la lactancia materna, considerando todas las alternativas disponibles de acuerdo con las necesidades y las condiciones de salud tanto de las mujeres como de los recién nacidos, y por supuesto generar también entornos habilitantes para la lactancia materna, tanto a nivel laboral, en los espacios públicos, en los mismos hospitales e instituciones médicas. Y todo esto, bueno, forma parte de una política pública que corresponde a la Rectoría a Salud, en este caso al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, pero también se trata de una dinámica intersectorial en donde siempre estamos dialogando con otras instituciones justamente para favorecer todas estas condiciones que se necesitan para poder garantizar y acceder a la lactancia materna. Y recordarles únicamente a manera de seguimiento que está publicada la actualización Alineamiento para la Prevención y Mitigación de COVID en la atención del embarazo, parto puerperio y la persona recién nacida, que incluye también estos aspectos derivados de la lactancia. Este se encuentra disponible en el sitio oficial, la página web oficial de coronavirus, y está dirigido a personal de salud. Pero también recordarles que ahí mismo en ese sitio, en la pestaña de público en general, tenemos también información y que vamos a estar actualizando, retroalimentando constantemente, que está dirigida de manera específica a la población para abordar el tema de lactancia. Está una infografía que se puede descargar también y que puede ser de utilidad durante pues, la interacción en la consulta. Y asimismo hacer de conocimiento de la población pues la disponibilidad de estos materiales y de esta información pública. Y bueno, para ahondar ya en la materia, en este tema, ¿no? Abordándolo desde diferentes perspectivas, vamos a contar con 2 ponencias.
que me da mucho gusto recibirlos aquí virtualmente y presentarles. En primer lugar, presentará el doctor Omar Aguilar Sánchez, quien es subdirector de Atención al Recién Nacido y Prevención de la Discapacidad en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Y posteriormente daremos paso a una siguiente ponencia por la doctora Montserrat Salas Valenzuela. Ella es antropóloga social, investigadora en ciencias médicas del Departamento de Estudios Experimentales y Rurales del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Sin más, pues vamos a agradecer mucho también sus preguntas, sus comentarios y daremos tiempo al final de la sesión para poder abordarlos de manera conjunta con ustedes, como lo hemos hecho en las sesiones previas. Y que las preguntas siempre retroalimentan y son muy enriquecedoras para profundizar en estas sesiones y además para futuros temas también. Muchas gracias. Doctor Omar, ¿nos escucha? Sí, muy buenas tardes. Muy bien. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos y todas. Agradezco a la doctora Bianca Vargas la introducción y la información que nos ha podido otorgar. Creo que se escucha un poquito mejor ahí. Vamos a hablar un poquito de las acciones para promover la lactancia materna, así como para las medidas de prevención y mitigación de COVID-19. Hablando de lactancia materna, todos los recién nacidos deberán de recibir lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida, así como complementaria hasta los 2 años de edad. Esta práctica debe iniciarse a la hora posterior del nacimiento. Estas son recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud a través de la Organización Panamericana de la Salud y, por supuesto, la UNICEF. Estas acciones en México se llevan a cabo en una gran cantidad de hospitales, de unidades hospitalarias, así como de unidades de primer nivel, que se encuentran precisamente trabajando los temas de lactancia materna a través de la iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña, y también unidades amigas del niño y de la niña que se encuentran dentro de las jurisdicciones sanitarias y también dentro de las instituciones de salud en este país. Tenemos precisamente esta iniciativa, la cual para la parte hospitalaria consta de 10 pasos hacia una lactancia exitosa, así como de 3 anexos, en donde, bueno, el primer paso es disponer de una política por escrito sobre la lactancia materna. El segundo es la capacitación del personal de la unidad médica. El tercer paso es informar a todas las embarazadas acerca de la importancia que tiene y los beneficios que tiene la lactancia materna. El cuarto paso es ayudar a las mamás a iniciar la lactancia durante la primera hora después del parto, que este es uno de los temas que en esta charla vamos a tratar de abundar un poco más, así como mostrar a las madres cómo amamantar, no dar al recién nacido alimentos diferentes a la leche de su mamá, y el alojamiento conjunto, que es uno de los temas que ahora mismo tenemos quizá muchas dudas o muchos comentarios acerca de cómo se está dando en las unidades médicas de nuestro país, así como la lactancia a libre demanda, no dar biberones o chupones, formar los grupos de apoyo, que ahora estaremos en esta parte de los grupos de apoyo de manera virtual con las mujeres puérperas, con las mujeres embarazadas que se encuentran dentro de estos grupos, y que anteriormente, antes de COVID, lo hacíamos de manera pues obviamente presencial, se hacían muchas dinámicas y demás. Ahora mismo, precisamente por la situación epidemiológica, no es posible hacerlo, pero sí hay algunos grupos que han tomado iniciativas interesantes en cómo llevarlo de manera virtual y cómo hacerles llegar información a las participantes en cada uno de estos grupos. Así como uno de los primeros anexos, el primer anexo de esta iniciativa es el cumplimiento del Código de Comercialización de Ciudadanos de la Leche Humana, así como la atención amigable a la madre. Esto también es otro tema que vamos a buscar ahondar un poco para que lo podamos verificar dentro de las unidades hospitalarias, y VIH y alimentación infantil. Esto, pues bueno, tenemos una serie de herramientas que nos brinda la propia Organización Mundial de la Salud y UNICEF, que pues a través de esta iniciativa
que no solamente se lleva en nuestro país, es una iniciativa que se lleva a nivel global y que cada uno de los países tiene sus propias estrategias y sus acciones que le permiten precisamente llevar la lactancia a buen camino dentro de cada una de sus naciones. El paso 4, les decía yo, ayudar a las mamás a iniciar la lactancia durante la primera hora después del parto. Esto tiene que ver precisamente con la importancia del apego inmediato, es básicamente generar un vínculo único entre el niño, la niña y la madre, desarrollado para que la madre brinde protección y cobijo a este recién nacido, y que se basa en donde el niño adquiere la noción de si se establecen vínculos futuros o no. Esto es muy importante, precisamente la importancia del apego del recién nacido, de la persona recién nacida con su madre en los primeros minutos del nacimiento. Evidentemente es quizá una de las acciones más importantes que realizan los profesionales de la salud, siempre y cuando las condiciones tanto de la persona recién nacida como las de la madre lo puedan permitir. Sabemos bien que hay un alto porcentaje de las personas recién nacidas que tienen esta oportunidad, hay otro tanto que no, y pues bueno, tenemos que también hacer esa valoración. ¿Cómo se hace este primer contacto? Es el recién nacido desnudo sobre el dorso desnudo de su mamá, apenas nace un poco después, hasta que inicie la succión de manera espontánea. Esto permite, como yo les decía, generar este vínculo de no solamente de calor, sino también de emociones, entrecruzamiento de miradas, entrecruzamiento de cómo se llega a una termorregulación de la persona recién nacida al sentir el calor de la mamá, de igual forma como la mamá siente a su recién nacido en su dorso, y evidentemente esto ayuda mucho a esta comunicación, que lo que se busca es que no se pierda, que se le dé continuidad, les digo yo, siempre y cuando la situación de salud del binomio permita continuar con este apego y continuar y ya no separar a la madre de su recién nacido. ¿Cuáles son cuáles serían los beneficios de la lactancia materna? Evidentemente, o los beneficiarios de la lactancia materna, por así decirlo, no son, bueno, sí son beneficios, pero más que nada en esta lámina lo que quiero platicar un poco es acerca de los beneficiarios de la lactancia materna, en función de que, pues bueno, son los recién nacidos, las personas recién nacidas y los lactantes, así como las mujeres que están lactando, tienen una serie de beneficios fisiológicos, al igual que el propio recién nacido. De igual forma, hay beneficios económicos, no solamente para las familias que están apoyando la lactancia materna, sino también para las instituciones de salud. Hay una serie de revisiones que han hecho algunas instituciones en función de cuáles son los costos de los costos que les generaba no tener programas de lactancia en sus unidades médicas, y cuál es el ahorro que tienen en función de todas las acciones que se llevan en pro de la lactancia, y que les ayudan precisamente a disminuir estos costos de operación, y que pueden ser redirigidos estos costos a otra gestión diferente dentro del ámbito hospitalario, dentro de la propia institución de salud. Así igual, hay beneficios ambientales que permiten precisamente, es un recurso renovable, no hay contaminación del ambiente al tener un recién nacido lactando y una madre lactando. De igual forma, hay algunos beneficios laborales en donde las mujeres que se encuentran en esta parte de lactancia, que tienen que regresar a trabajar, ya la ley del trabajo previene precisamente esta cuestión de tener espacios específicos para que las mamás comiencen a
a lactar a sus bebés o por lo menos extraigan su leche y posteriormente se las puedan llevar. No todas las instituciones tienen esta gran oportunidad. Hay unas tantas que han hecho esfuerzos muy importantes y que tenemos una serie de lactarios alrededor de todo el país, tanto en unidades hospitalarias como en oficinas centrales. En el propio Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva tenemos un lactario que permite a las trabajadoras del propio Centro Nacional o a las usuarias de ese edificio, en muchas ocasiones a mamás invitadas que tenemos en las instalaciones, que precisamente tengan este espacio que les permita a ellas extraerse la leche o simplemente darles de comer a sus bebés en un espacio digno, limpio y que se encuentre libre de cualquier situación ajena al proceso de la propia lactancia. ¿Cuáles son los beneficios de la lactancia materna? Pues ustedes saben que es la primera vacuna que recibe el recién nacido a través del calostro. Su disponibilidad es inmediata y la temperatura es adecuada. De igual forma, es un fluido gratuito con un alto valor nutricional. Protege a la persona recién nacida de enfermedades y mejora también su desarrollo neurológico a través de la propia lactancia. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros, de los niños y niñas que reciben la lactancia materna? Primeramente, pues como ya lo comentamos en un principio, favorece el vínculo entre la madre y el hijo o la hija. Tiene ventajas neurológicas para un mayor desarrollo cognitivo, alcanzando un coeficiente intelectual superior, y también ayuda a mejorar la agudeza visual. También tiene ventajas en cuestiones odontológicas, ayuda o previene evitar caries, mejora la oclusión la oclusión dental. También, al tener una baja carga de solutos la leche materna, evidentemente disminuye la carga renal de esta persona recién nacida, y es uno de los beneficios que también se tienen. También en muchas ocasiones retarda la aparición de asma, de rinitis alérgica, de dermatitis atópica y de alergias alimentarias. Los recién nacidos que son beneficiarios de la lactancia materna tienen un índice muy bajito de este tipo de padecimientos, así como de los padecimientos gastrointestinales, en donde también tiene como ventaja un mayor vaciamiento gástrico, una mejor absorción de las grasas, disminuye las enfermedades diarreicas, y esto pues bueno tiene un impacto no solamente en la salud del recién nacido, sino en también las atenciones sanitarias que tiene que recibir. No hay mejores ventajas que le podamos proporcionar a una persona recién nacida que evidentemente la recepción de la lactancia materna, así como algunas ventajas respiratorias en cuanto a evitar los cuadros repetitivos de otitis, meningitis y neumonías que se pueden llegar a presentar en el lactante o en el recién nacido, y que esto en mucho beneficia la propia promoción de la lactancia materna. Yo les decía que hay instituciones que han hecho esfuerzos muy importantes para poder tener un espacio específico para estas mamás, y que permite precisamente tener acceso a espacios de trabajo amigables que son conscientes de la importancia que tiene la promoción de la lactancia materna con los usuarios. La atención amigable es el conjunto de actividades para la madre importantes para su bienestar físico, psicológico durante el propio trabajo del parto, el parto y el puerperio. Bienestar físico y psicológico. La atención amigable, como yo les decía, es uno de los puntos que se evalúan dentro de la iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña, y tiene 5 criterios globales.
los cuales el primero es alentar a la mujer que utilice métodos no farmacológicos para disminuir el dolor, esto es a través de terapias, de poder tener acceso a que su familiar se encuentre con ella, le acompañe, asimismo le proporcione masajes, que pueda obtener una posición en la cual se sienta más cómoda durante el trabajo de parto. De igual forma, alentar a las mujeres a caminar y moverse durante el trabajo de parto y asumir una posición de su elección para dar a luz. Esto precisamente hay muchas organizaciones, muchas unidades hospitalarias que han hecho esfuerzos importantes en cuanto a la infraestructura, de mejorar los espacios para que las mujeres que se encuentran embarazadas en trabajo de parto puedan tener un espacio que les permita tener esta movilidad, que les permita tener un espacio digno, que puedan ellas tener una elección de cómo quieren dar a luz a su recién nacido. De igual forma, otro de los criterios globales es informar, alentar y habilitar a las mujeres acompañantes de su elección para recibir y brindar apoyo. Esto, como yo les comentaba, es precisamente el acompañamiento de una persona que normalmente es un familiar, en muchas ocasiones es el esposo, muchas ocasiones es la madre o una hermana o una amiga que acompaña a la mujer embarazada durante el periodo de parto y que la acompaña y la alienta y está precisamente con ella haciendo esta parte del trabajo de parto. De igual forma, otro de los criterios globales, el cuarto, es permitir a las mujeres tomar y comer alimentos ligeros durante el trabajo de parto. Esto disminuye mucho la ansiedad de las mujeres que se encuentran en el trabajo de parto, poder tomar líquidos claros, estar bien hidratadas y no tener mayor situación con, si tienen un poco de hambre, pues bueno, se les puede proporcionar algún alimento ligero o, como les decía, líquidos claros. Cuidar que no se realicen procedimientos invasivos, esto es algo que vamos a ver un poquito más adelante. De igual forma, la propia atención amigable lo lleva a la mesa y es evaluado en las unidades médicas, que permite precisamente evitar procedimientos invasivos innecesarios en la mujer embarazada durante el trabajo de parto, la episiotomía, el rompimiento prematuro el rompimiento de membranas sin alguna indicación médica, así como maniobras que no corresponden a un parto y una atención amigable. Otro de los puntos que también se evalúan dentro de la propia iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña es la ubicación del recién nacido junto a su madre durante toda su estancia hospitalaria, es decir, dentro del alojamiento conjunto, ¿no? O en el alojamiento conjunto, lo cual permite que estén dentro de la misma habitación, que estén de manera constante y permanente, permitiendo que se dé de manera más fácil la propia lactancia, que este ejercicio de lactancia libre demanda se vaya ejerciendo de manera natural, y que tengan precisamente la oportunidad no solamente de estar juntos, sino de esta vigilancia que hace el personal de salud dentro de las unidades, en donde permite precisamente ver que verifiquen la postura correcta, cuáles son los horarios de demanda que tiene normalmente el recién nacido, cuál es la frecuencia de las tomas, y que el personal les muestre a las mujeres puérperas cuáles son las señales de hambre que puede presentar el recién nacido, que las identifiquen y que sepan qué es lo que tienen que hacer, cuál es la postura que deben de tener en caso de esta situación, así de visualizar cómo succiona y deglute correctamente el bebé, así como cómo despertar al bebé si se encuentra somnoliento en caso de que no haya comido o haya pasado un determinado tiempo que sea necesario que vuelva a consumir leche materna.
Otra de las acciones importantes que, bueno, ya no se evalúan en la iniciativa Hospital Amigo, pero que sí es necesario retomar y ver que se está haciendo un esfuerzo importante en este país, es precisamente la donación de leche humana. Alrededor de 30 bancos de leche humana están funcionando ahora mismo en el país, en 19 entidades federativas. Tenemos 5 bancos de leche que se encuentran en implementación. Algunos números del año 2019 son alentadores. Teníamos 198.628 mujeres atendidas, teníamos 16.705 mujeres donadoras, teníamos 29.324 niños beneficiarios, así como 12.471 litros de leche pasteurizada. Es importante saber que para que una unidad hospitalaria cuente con un banco de leche, pues bueno, tiene que cubrir ciertos requisitos, y uno de esos requisitos es precisamente el número de partos que tiene de manera anual, y no solamente eso, que no exista otro banco de leche en un radio considerable. Asimismo, debe de tener esta unidad hospitalaria debe de contar con la nominación de la iniciativa Hospital Amigo, es decir, ya tuvo que haber cumplido con el 85% de cada uno de los 10 pasos y de los 3 criterios para poder acceder a la nominación como unidad amiga del niño y del año. Esto es importante que ustedes mismos lo sepan, que las unidades que desean estar o tener un banco de leche, pues bueno, hay una serie de situaciones que deben de cubrir, y una de estas precisamente es no solamente la infraestructura, sino la cuestión de llevar el proceso de la lactancia, la capacitación tanto de las mujeres embarazadas como del personal de salud, así como una política que permita que la población que acude a esa unidad médica evidentemente sabe cuáles son los beneficios, cuáles son las acciones que deben de llevar a cabo, a quiénes se deben, a qué instancias dentro de la propia unidad hospitalaria se tienen que referir cuando tengan dudas en función de la lactancia, y cómo podemos apoyar precisamente a la Red Mexicana de Bancos de Leche, que si bien es cierto, ha hecho esfuerzos muy importantes para mantenerse y poder continuar con las actividades. Pues bueno, esta situación epidemiológica también tiene algunos matices importantes en cuestión, no solamente de la donación, sino del funcionamiento de los bancos de leche. Como ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF alientan a las mujeres a seguir amamantando durante la pandemia de COVID-19, aunque se tengan sospechas o la confirmación de estar infectadas por el propio coronavirus. Todavía no hay una evidencia importante que nos permita decir que los beneficios de la lactancia no aplican para los pacientes que tienen diagnóstico de COVID. Ya lo comentaban en un principio, bueno, la lactancia materna ahora mismo en cuestiones de COVID tenemos una parte importante o un blog dentro de la propia página de coronavirus que nos permite ver cuáles son las medidas tanto de lactancia y de sana distancia en esta época de COVID-19, en donde, bueno, una de las acciones importantes, no distante de las que hacemos cada una de las entidades, es precisamente el lavado de manos. Otro es el uso de una bata limpia durante el amamantamiento, y al terminar hay que llevarla a una área para que la limpien. De igual forma, el uso de cubrebocas, así como si es necesario que alguien asista a la mujer que está amamantando, es necesario que se encuentre ahí con ella. De igual forma, seguir las recomendaciones en cuanto a la limpieza y la extracción de la leche. También el lineamiento que tenemos para la prevención y mitigación del COVID-19, la atención del embarazo y del parto por y la persona recién nacida,
Esto tenemos una segunda versión, la cual fue publicada en recientes días. De igual forma, tenemos una serie de materiales que permiten al profesional de la salud tener acceso a cuáles son las intervenciones que pueden tener las áreas de enfermería en cuanto a la lactancia materna, en cuanto a los 3 niveles de atención, cuáles son los cuidados del recién nacido prematuro, sano, hospitalizado, cuáles son las acciones que se tienen que hacer en cuestión de lactancia materna en un recién nacido de término, y que tenemos una serie de guías de práctica clínica que nos permiten ir nutriendo esta gama de información referente a la lactancia y que nos permiten ser promotores de la lactancia, gestores de la lactancia. De igual forma, en este propio alineamiento hay recomendaciones generales en tres grandes rubros. Primeramente, reforzar las medidas de prevención hacia los profesionales de la salud y precisamente de los pacientes, así como establecer un plan estatal para garantizar la atención de la salud sexual y reproductiva, así como la articulación con el lineamiento de reconversión hospitalaria, las acciones que hacemos, en donde reforzar las medidas de higiene y protección son esas medidas transversales que deben aplicarse en los espacios de atención, en las salas de espera, los consultorios, las áreas de urgencias, entre otras áreas dentro de las unidades hospitalarias y de unidades médicas, así como reforzar el lavado de manos con agua y jabón, y también el uso de la técnica apropiada, o en este caso si es con el lavado de manos con agua y jabón, como lo había comentado previamente, o con alcohol gel con una concentración superior al 60%, que esto es importante, no solamente el lavado de manos, sino seguir las propias recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a los 5 momentos de lavado de manos que también aplican dentro de la práctica de la lactancia materna, y que es importante que el profesional de la salud tenga esta visión de no perder o no llevar el control de los 5 momentos dentro de las acciones que se tienen en la lactancia materna. De igual forma, aumentar la frecuencia de la limpieza de los espacios y desinfección de las superficies de alto contagio, así como la desinfección del equipo conforme a las especificaciones que ya se tienen en otros lineamientos que también están disponibles en la página de COVID de la propia Secretaría de Salud, y que bueno, pueden ustedes ir consultando de manera frecuente. De igual forma, el equipo de protección para el personal de la salud, las medidas de protección personal para la atención a la salud reproductiva de acuerdo con el tipo de procedimientos, de acuerdo al espacio hospitalario y la distancia que tiene que haber entre el personal de salud y los pacientes. Asimismo, asegurar que el personal cuente con capacitación para la colocación efectiva del equipo de protección personal, que están en un área COVID. Estas actividades deberán de llevarse a cabo en un área exclusiva para ello, y también deben de tener supervisión para evitar que se cometan errores en la cuestión de que se pueda exponer tanto al personal de salud como a los pacientes. Y de igual, estas medidas se complementan con el uso de mascarilla quirúrgica o de cubrebocas quirúrgico para las pacientes al ingreso durante su estancia hospitalaria o en las salas de espera, dependiendo del estatus de esta paciente. De igual forma, establecer un filtro de supervisión para la identificación de personas con síntomas respiratorios al ingreso de todo establecimiento. Esto es necesario realizar un cuestionario de detección de signos y síntomas, la aplicación en gel de concentración de más de 60 en las manos, la toma de la temperatura, la difusión de las medidas de prevención y los datos de sospecha del COVID, y cada unidad deberá de contar y de garantizar que tiene los flujos de atención separados para las personas que tienen sintomatologías respiratorias a su vez, que tiene que ver también con el lineamiento que comentábamos hace rato en función de la reconversión hospitalaria, y que a las personas que tengan sintomatología respiratoria se les deberá colocar un cubrebocas a su ingreso, además de aplicación de alcohol. Y también es necesario que dentro de estas medidas preventivas o medidas de prevención es importante retomar y
y seguir reforzando la sana distancia, que deben ser al menos de 1.5 metros entre cada una de las personas en las salas de espera, así como entre el personal de salud y los pacientes, dentro de los consultorios, en las salas de labor, dentro del quirófano, en las áreas de hospitalización. Y esto, pues bueno, mientras no se requiera no se requiera estar realizando un procedimiento, pues se recomienda esta sana distancia de este espacio. Y también estas acciones precisamente nos ayudan a reducir la probabilidad de exposición tanto de los profesionales de la salud como de las personas que estamos atendiendo. De igual forma, dentro de la perspectiva de prevención y limitación de la exposición al SARS-CoV-2, es importante que el personal de salud de todos los niveles de atención implemente medidas de prevención y de mitigación de la transmisión de COVID-19, en donde, pues bueno, estas acciones también se encuentran en su gran mayoría plasmadas o más bien fundamentadas dentro de la norma oficial 007 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida, así como yo les comentaba, la guía de práctica clínica para la vigilancia y atención amigable en el trabajo de parto, en el embarazo bajo riesgo. Y estas dos situaciones va a ser posible siempre que las condiciones de la mujer y del establecimiento así lo permitan, es decir, en muchas ocasiones la propia infraestructura del área donde estamos atendiendo a nuestros pacientes no nos permite tener este cumplimiento tanto de la guía como de la norma oficial mexicana, pero pues bueno, tiene que ver también con esta situación de la reconversión hospitalaria y de las acciones que estamos haciendo con esta emergencia sanitaria que tenemos precisamente no solamente en México, sino en algunas consideraciones importantes para las pacientes con embarazo de alto riesgo y con sospecha de SARS-CoV-2, ya sea confirmadas, asintomáticas. Se recomienda que en el ingreso a los servicios de salud para la atención de parto se lleven a cabo este ingreso a partir de la fase activa, esto es decir, considera a partir de los 5 o 6 centímetros de dilatación, lo cual permitirá no estar más expuesta dentro de las áreas hospitalarias de los pacientes o dentro de las áreas de las salas de espera de las mujeres con sospecha de infección o confirmadas asintomáticas que ingresen para la resolución obstétrica. Deberán hacerlo de manera idónea a un área de presión negativa que se encuentra cerca de un área de quirófano, contar con una mascarilla quirúrgica y una bata desechable, así como mantener la sana distancia, la higiene de manos y la etiqueta respiratoria de que esta paciente tiene sospecha de infección. El personal de salud directamente involucrado en la vigilancia y la atención del trabajo de parte de pacientes sospechosas y confirmadas debe ser el que tenga mayor nivel de experiencia en el número mínimo necesario con el equipo de protección personal adecuado a nivel de alto riesgo, incluyendo el uso de respirador en el 95. Estas son medidas que es indispensable llevarlas en las áreas de atención de los embarazados. De igual forma, una mujer que se encuentra en trabajo de parto, el propio lineamiento señala que puede y debe de acompañarse de una persona con apoyo constante. Esta persona debe ser presumiblemente sana y debe de ser de su elección de la mujer embarazada y debe de contar con la protección de contacto y las medidas mínimas adecuadas para que no tenga mayor riesgo dentro de las áreas hospitalarias. O también puede ser este acompañamiento por algún miembro del equipo de salud, puede ser una enfermera obstétrica, una partera profesional, una partera profesional o una partera tradicional, o en el caso de una doula que estarán acompañando a la mujer embarazada durante todo este periodo, y esto pues bueno va a permitir mantener las condiciones que tenga para que la mujer embarazada tenga una experiencia de parto de manera positiva. Así de igual forma comentarles que no existe una contraindicación para que la movilidad de la mujer dentro del trabajo de parto. Existen condiciones de salud en el sitio de nutrición que le permiten precisamente poder tener esta movilidad considerando las medidas de prevención y de mitigación que antes hemos comentado.
De igual forma, dentro de la propia, dentro de este supuesto que la mujer tenga, la mujer embarazada tenga sospecha o confirmación de SARS-CoV-2, tampoco es justificable la implementación de maneras dirigidas para aliviar el parto o el trabajo de parto dentro de las áreas hospitalarias. También de igual forma no hay una evidencia sólida que indique que se debe de evitar precisamente el pensamiento tardío del cordón umbilical, que se deba de evitar el apego inmediato, como ya lo comentamos. También no hay una evidencia que indique que se deba de evitar el contacto piel con piel. Así de igual forma, tampoco hay una evidencia consolidante que nos indique que se tenga que evitar facilitar el inicio de la lactancia materna durante la primera edad. Evidentemente es necesario hacerlo con las precauciones adecuadas para que el personal de salud, apoyando a la madre, pueda evitar la transmisión por gotas y por contacto. Estas prácticas deben continuarse y si las condiciones de salud de la mujer y de la persona recién nacida así lo permiten, es necesario llevarlas a cabo. Entonces, estas son algunas de las propias recomendaciones que se llevan o se deben de llevar en las áreas de atención al parto y de cuidado del puerperio. De igual forma, en caso de que exista mujeres asintomáticas con COVID-19, en cuestión de la atención de la persona recién nacida, es necesario que los equipos de atención médica estén preparados en función de tener el personal capacitado para realizar reanimación neonatal y también el personal capacitado para llevar a cabo un probable traslado a una unidad de terapia intermedia o intensiva. Esto, pues bueno, va a depender de cómo se encuentre la condición de la persona recién nacida y que igual el personal que se encuentra dentro de esta acción importante de atención al recién nacido, es importante que también cuente con un equipo de protección adecuado para un alto nivel de riesgo. De igual forma, como yo les comentaba, una de las recomendaciones de este lineamiento es precisamente que si las condiciones del binomio lo permiten, es importante tener el alojamiento conjunto, así como procurar tener una sana distancia y evidentemente limitar al máximo el número de visitas de los familiares, no solamente dentro de las áreas hospitalarias, sino también cuando la paciente regresa a casa. Es necesario explicarle a los pacientes, a las mujeres embarazadas y a sus familiares la importancia que tiene conservar la sana distancia y que se abstengan en medida de todo lo posible de las visitas familiares dentro de su domicilio en cuanto es egresada del propio hospital. De igual forma es importante asesorar y capacitar a la mamá para que continúe a la lactancia materna a su egreso o en caso de que sea necesario enseñarle, capacitarle para que tenga también una extracción de leche materna adecuada y que le permita hacer diferentes actividades dependiendo de las acciones que estén programadas para esta mujer. De igual forma, como ya lo comentaba, hay algunas recomendaciones para las unidades de atención obstétrica que ya lo comenté de manera previa. Es realizar el centro de supervisión al ingreso, limitar el número de acompañantes en la sala de espera, proveer de agua y jabón para el aseo de las manos, en algunos casos en soluciones de más del 70%, entregar una bata desechable y pasar al baño para lavarse las manos a las pacientes embarazadas, y así como valorar el estado materno y fetal a fin de establecer el manejo adecuado de la evaluación del binomio con las condiciones del establecimiento de salud y las preferencias de la mujer gestante. Si la nueva definición cuenta con esta posibilidad, se debe tomar en cuenta
para SARS-CoV-2 a todas las mujeres que presentan síntomas respiratorios y cumplan con la definición operacional en caso sospechoso, ingresan a su resolución obstétrica. O ante la sospecha de infección de SARS-CoV-2 es necesario colocar cubrebocas a las personas que acudan con síntomas respiratorios desde el momento que ingresan al establecimiento y verificar que se realice el lavado de manos o higiene de manos, definir la ruta para la atención de las personas que acudan con síntomas respiratorios y trabajo de parto inminente, la cual deberá ser señalada desde la entrada del establecimiento, aplicar medidas de prevención y de traslado al interior de la unidad, así como establecer precauciones de gotas de contacto tanto para los pacientes como para el familiar que la acompañe. Así igual forma valorar la posibilidad de traslado oportuno y seguro en una unidad de reconversión para pacientes COVID-19, dependiendo de las condiciones del binomio. De igual forma, durante la estancia hospitalaria y el periodo inmediato se deberán implementar medidas de prevención y mitigación, las cuales tienen que ver con el aislamiento de casos sospechosos. Estos mismos casos deben de ser notificados al equipo de epidemiología de la unidad, esto de acuerdo al lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y el laboratorio y por laboratorio de enfermedad respiratoria viral, así como favorecer la sana distancia, contar con el personal de enfermería para el apoyo en las salas de alojamiento conjunto con experiencia en atención obstétrica y, por supuesto, en lactancia materna. El contacto persona a persona solo está permitido entre la mujer y el hijo, como ya lo comentamos, con medidas de prevención, dependiendo de la situación de puérpera. Las visitas de los familiares deben de suspenderse, no solamente dentro de la edad hospitalaria, sino también a su egreso. Y verificar que se cuenta con insumos disponibles para lavado de manos, así como el alcohol en concentraciones mayores del 60% en todos los turnos en cada momento, para que se tenga precisamente esta situación. ¿Qué se debe hacer con las damas sospechosas confirmadas de COVID-19? Cuando se encuentran en el aislamiento en domicilio, lavar las manos, la recomendación es que laven las manos durante por lo menos de 20 a 30 segundos antes de tocar al bebé o antes de extraer la leche materna, ya sea de manera manual o con el uso de bomba extractora, utilizar una bata limpia mientras se está amamantándola y dejarla exclusivamente para ese momento, y también tener lavado frecuente de esta bata, usar cubrebocas durante la toma. Es importante explicarles a las mujeres que están amamantando que deben de cubrir completamente la nariz y la boca y evitar toser en el tiempo que se encuentra durante la toma o la extracción de la leche. En caso de que llegase a toser o estornudar, deberá de cambiar de cubrebocas de manera inmediata y lavar las manos de nueva cuenta. Se debe considerar la posibilidad de solicitar la ayuda de alguien que se encuentre saludable para apoyar a la mujer durante este proceso de extracción o de darle leche a su recién nacido. Y esto, pues bueno, también la persona debe de contar con una adecuada higiene de manos y también usar cubrebocas. Hay que seguir de manera rigurosa las recomendaciones para la limpieza de las zonas de extracción, en caso de que las estén usando. Comentarles que no existe una evidencia científica que justifique la separación de la madre y su hijo en casos sospechosos confirmados de COVID o asintomáticos en cuanto hay un cuadro clínico leve. Cuando la situación se torna con mayor gravedad, pues bueno, sí es necesario hacer esta separación. Es importante hacer la recomendación de estas medidas a las mujeres embarazadas y también a sus familiares de estas medidas de prevención y evitar evidentemente el contacto por gotas o de manera completa. Hay en algunos casos, para las mamás que se encuentran sospechosas o confirmadas con COVID-19, se requiere una hospitalización. Hay dos posibles escenarios. Uno de ellos es el alojamiento conjunto, como ya lo comentamos. Se debe de promover el alojamiento colocando la cuna a 1.5 metros de la cama de la madre, así como implementar las medidas para la lactancia en domicilio ya mencionadas, es decir, hacer esta higiene de manos, el uso de cubrebocas, el evitar los estornudos, hacerlo de manera, en caso de que vaya a toser, bueno, hacerlo de manera
de manera que si estornuda hay que cambiar tanto el cubrebocas como hacer una higiene de manos de manera nueva. De igual forma hay que asegurar la existencia de insumos para la higiene de manos dentro de las casas de estas mujeres, y es necesario, es lo ideal permitir que uno de los familiares que se encuentre sano lo pueda auxiliar durante este alojamiento conjunto. Y cuando el segundo caso, que tiene una separación temporal, que como ya lo comentamos, en caso de que las condiciones tanto de la madre o del recién nacido no lo permitan de acuerdo a su estado de salud, es alentar el iniciar, es necesario que cuando se vuelva a llegar ese contacto, es alentar e iniciar la continuidad de la lactancia materna mediante la extracción de leche y el apoyo del personal de salud. Por eso es importante tener siempre una enfermera que les esté capacitada y que les esté recordando y les esté capacitando ya dentro de la unidad hospitalaria la importancia de la extracción manual, así como las medidas que deben de tomar para conservar la leche. De igual forma, es importante que antes de que la mujer sea dada de alta, se verifique que se está haciendo la técnica adecuada tanto para la instrucción como para darle de comer a su bebé, que sepa la importancia de la lactancia libre demanda y de las medidas de higiene y prevención con las cuales debe de tomar. En cuanto a los bancos de leche humana, que también es una de las áreas que ahorita mismo se está trabajando de manera muy fuerte, los bancos de leche en esta emergencia sanitaria deberán de continuar con el servicio, haciendo énfasis en las medidas preventivas y de seguridad. La donación de leche humana debe y podrá realizarse verificando que cumplan con todas las medidas de higiene durante la extracción, el almacenamiento, el manejo y evidentemente apoyadas por el personal de salud que se encuentra en estos bancos de leche. Y las mujeres con sospecha o confirmación de COVID-19 no podrán donar la leche humana debido a las medidas de aislamiento, y una vez recuperadas podrán empezar o retomar la donación. Es importante comentar, según ustedes, que los estándares técnicos para la extracción, recolección, transporte, procesamiento y control de calidad que actualmente se encuentran en los bancos de leche son suficientes para garantizar la seguridad biológica de las madres, de la leche, de los receptores y del personal que se encuentra en estas áreas laborales. Creo que esta sería la última lámina de esta parte de la participación. Posteriormente creo que tengo un espacio más para hacer una mención acerca de la Semana Mundial de Lactancia. Agradezco el tiempo entregado por el INSABI para poderles llevar esta información a ustedes y su paciencia. Gracias. Voy a dar la palabra en este momento a la doctora Montserrat Salas. Ya está. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Agradezco mucho a la doctora Bianca Vargas esta invitación y a la información tan pertinente que nos acaba de ofrecer el doctor Omar Aguilar. Como mencionó la doctora Bianca en un principio, yo soy antropóloga social y trabajo en un equipo interdisciplinario del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición que da particular importancia a los socioculturales de la alimentación y, por tanto, en particular, de la lactancia materna. En particular, yo soy en el área que se denomina, o digamos, en la especialidad, la parte disciplinaria de a lo que me dedico, que se llama Antropología Médica de la Alimentación, que fundamentalmente lo que estudiamos son como los sistemas de creencias y las prácticas respecto a las diferentes formas de alimentarnos en lo general, ¿no? Y partimos de que estas formas de alimentarnos, pues, fundamentalmente son las que aprendemos a partir de nuestro grupo con el que compartimos. Yo quiero hacer este recordatorio y situar el tema de lactancia materna como algo que es en la historia de la humanidad
algo que nos ha acompañado durante toda la vida y todo el desarrollo de la historia. Realmente estamos aquí en el planeta, pues gracias a esta capacidad que, digamos, los cuerpos de las mujeres nos han permitido como especie llegar hasta el día de hoy. En cálculos que se realizan desde la antropología física histórica, se dice que el 99.9% de nuestra presencia como especie en el planeta, nuestros cachorritos humanos se han alimentado con leche materna. Esto quiere decir que el llegar a ser humanos ha partido de esta capacidad de nuestros cuerpos y de la posibilidad de desarrollo y crecimiento con los beneficios que nos acaba de especificar el doctor Aguilar. Pero no es poca este dato en el sentido de que podríamos decir que solo muy recientemente en nuestra presencia como especie en el planeta, pues hemos cambiado la forma de alimentar a nuestros cachorritos, ¿no? La alimentación infantil, y aquí uso el término alimentación infantil y no solamente lactancia materna, pues ha cambiado drásticamente en los pasados 50 o 70 años. Los registros no solo epidemiológicos, sino de corte más histórico, pues sí nos muestran que pues hubo casos en los cuales algunos bebés fueron alimentados con cosas diferentes a la leche humana, pero en términos generales, la verdad es que a partir de los años 40 o 50 es cuando empieza a haber un cambio más global, más general. Pongo esta imagen aquí, espero que nadie se ofenda, pero es un poco como para hacer mención a la siguiente afirmación que quiero señalar. Realmente los seres humanos somos la única especie que ha modificado la forma de alimentar a sus bebés. Ustedes me dirán, pues es que en YouTube yo vi un cachorrito de un perrito que se alimentaba con la leche de una gatita, en fin, ¿no? Pero realmente son casos aislados, pero como especie solo los seres humanos hemos modificado esta forma de alimentar a nuestros bebés. Y estas modificaciones a lo largo de la historia han pasado, por ejemplo, por el uso de nodrizas, por el contrato de nodrizas o lo que se llama amamantamiento comunal, o incluso hoy en día los bancos de leche humana pues son formas diferentes y son modificaciones de la forma de alimentar a nuestros bebés. No las juzgo como buenas o malas, sino demos cuenta de esto que sucede, ¿no? Entonces, un punto de vista sociocultural respecto a la alimentación en general, a la alimentación infantil en particular y sobre todo a la lactancia, considera que la lactancia es una parte del proceso alimentario infantil. Por supuesto que estando aquí lo que queremos es hacer lo posible para que la mayor parte de nuestros bebés sean alimentados con lactancia, pero los datos epidemiológicos nos preocupan porque esto no está sucediendo adecuadamente. Sin embargo, los bebés se alimentan de diferentes formas. Entonces, la lactancia es parte o es una forma o es una modalidad de la alimentación infantil. Y entonces, un punto de vista sociocultural que también contribuye a un punto de vista interdisciplinario, ¿para qué nos sirve? Pues para conocer todas las formas de estos procesos alimentarios infantiles, incluso las diversas formas de ofrecer lactancia materna. Por una parte conocerlo y por otra parte comprender cuál es la lógica de esta gran variedad de prácticas y modalidades alimentarias. Quienes nos dedicamos a la antropología de la alimentación, partimos de que los alimentos pues sí son necesarios para nutrirnos, si no, no estaríamos en el día a día cotidiano, pero la alimentación no responde solo a nuestras necesidades biológicas, sino también a nuestras necesidades culturales, sociales, económicas. Entonces, llamamos en general a los procesos alimentarios en los que está incluidos la lactancia, procesos bioculturales.
tuvimos un profesor que decía que sobre una base biológica se van armando, vamos construyendo como capas culturales respecto a lo que significa y lo que sucede con estos procesos biológicos. Entonces, la alimentación infantil y la crianza es un ámbito o es una manera en la cual socializamos. Es decir, hacemos esto que a los humanos nos hace humanos, que es compartir, que es enseñarnos cosas, que es aprender cosas, y eso en general se llaman procesos de socialización. Pero no solo el bebé se socializa a través de la alimentación, sino también de que las socializaciones de quienes son responsables de su cuidado. Entonces, en el caso concreto de la lactancia, pues el bebé aprende que la forma en la cual es querido, es apapachado, recibe un vínculo emocional, pues es a través de la lactancia, y la madre y el resto de la familia y la propia comunidad también vamos aprendiendo, compartiendo que esta es la forma en que ese bebé va creciendo y va siendo criado. Curiosamente, de la misma forma que los seres humanos somos los únicos que hemos cambiado la forma de alimentar a nuestras crías, pues también somos los únicos que estudiamos, discutimos e investigamos nuestra alimentación. Si no, yo no tendría trabajo, ¿no? Y tenemos también reglas para llevar a cabo estas formas alimentarias. Las formas de alimentar a los bebés, si bien tienen toda una parte de lineamientos desde el punto de vista médico, como ya nos lo acaban de presentar, realmente también forman parte de una dimensión sociocultural de la vida colectiva. Entonces, todos los alimentos, pero en particular la leche humana, porta cultura. Es decir, está llena de significados. Tenemos un imaginario colectivo respecto a lo que es ese líquido que es tan precioso y tan preciado, y de manera análoga, como establecemos una impronta metabólica en nuestros cachorritos, en nuestros bebés, también hay una impronta cultural. De la misma forma que hay una impronta, por ejemplo, respecto a los sabores iniciales, como, no sé, en las mujeres en el Medio Oriente suelen consumir intencionalmente mucho ajo durante la lactancia para que su leche huela y sepa a ajo, porque es una forma que los niños un poco más crecidos poco a poco vayan aceptando ese olor y ese sabor que les va a resultar más familiar. Esos son aspectos que atraviesan la parte biológica, pero forman parte de una dimensión sociocultural. Por eso nos atrevemos a decir que los bebés que inician su lactancia, que la pueden sostener, realmente reciben una impronta corporal, pero también a nivel de gustos y de significados. Sin embargo, los cachorritos humanos, discúlpenme si uso la palabra cachorros, no tienen ninguna intención de juzgar ni desvalorizar. Sé que en términos más actuales tendría que decir la persona recién nacida y la persona en crianza. Lo que nos queda claro es que dependen absolutamente de los adultos para sobrevivir. A diferencia incluso de otras especies mamíferas que nacen con la capacidad de ir a buscar su alimento, torpemente tal vez, pero sí son capaces de ir parándose o arrastrándose, reptando, acercándose al cuerpo materno que produce esa leche y acercándose a esos utensilios dentro del cuerpo materno para recibir la leche en general de los mamíferos. Sin embargo, los seres humanos no. Esta diferencia pues es el costo que pagamos por el gran desarrollo de nuestra inteligencia, ¿no? Entonces, los cachorros requieren ser acercados al cuerpo materno para poder beber esa leche materna. Es decir, solitos no van a lograr ser
no van a lograr ser alimentados y seguramente tendrían pocas posibilidades de sobrevivir. Por eso este gran esfuerzo para que aún en condiciones desfavorables, sociales o económicas, o ahora pandémicas, podamos sostener, contribuir a sostener esta forma tan particular de sobrevivencia que es a través de la lactancia materna. Somos las personas adultas, somos las instituciones quienes tenemos que comprometernos a que esos cachorritos tengan las condiciones para sobrevivir. Sin embargo, los adultos que estamos responsables de esa dependencia de los chiquitines, pues también tenemos normas socioculturales para la crianza. No hay una, de acuerdo al lugar, a la familia, a la comunidad en la que nos movemos, hay maneras de atender la alimentación y la crianza de esos pequeñitos, ¿no? Entre las normas, en este momento, hay una norma que es universal y que sí partió de lo que sería el planteamiento de corte mucho más médico, mucho más clínico. Es la norma más general, que fue la primera que mencionó el doctor Aguilar en su ponencia, que es una prescripción universal, que es la que está garantizando, que favorece y que puede garantizar el mejor desarrollo de estos bebés recién nacidos hasta que tienen 6 meses, que es la prescripción y la recomendación de que durante 6 meses los bebitos beban solamente lactancia materna exclusiva. Es muy importante el concepto exclusivo porque incluso en términos operacionales o en las diversidad de maneras y modalidades de ser alimentados de los bebés, puede que existan otras modalidades de lactancia, puede ser parcial, complementada o completamente industrial, etc. Pero la prescripción dice solo leche materna, solo leche materna. Esa es una de las reglas sobre las cuales podríamos movernos. Sin embargo, esta regla tiene atorones que también son de corte sociocultural. Yo aquí usé estos 4 términos un poco como para señalarles que está bien. Una cosa es lo que nos indica la regla más general, sobre todo de corte biomédico y pensando en términos nutricionales, pero otra cosa es la vida de todos los días de las mamás y de las familias que están tratando de atender a un bebé, ¿no? No lo pongo como algo binario, es decir, o estás con la razón o estás con la emoción, o estás con el sentir o estás con el pensar, sino que particularmente durante los procesos de lactancia materna, estas 2 dimensiones se revuelven constantemente y así es como vivimos las mujeres los procesos de lactancia. Entonces, ¿qué ha cambiado en general en estos que yo llamo los tiempos del COVID? No en particular respecto a las recomendaciones que ya tan claramente antecedió el doctor Aguilar, sino en este planteamiento de corte más sociocultural que yo quiero compartir con ustedes. Pues si algo ha cambiado en estos tiempos es que estamos viviendo en una gran incertidumbre. Y esta incertidumbre es en muchas dimensiones de la vida. Por supuesto, la incertidumbre mayor tiene que ver con el riesgo, la protección, la posibilidad de contagiarnos, etcétera, pero también hay incertidumbre laboral, económica, de relaciones sociales, etcétera. Y por supuesto, hay una incertidumbre importante por parte de las mamás embarazadas y de las familias respecto a qué onda, qué es lo pertinente, qué es lo conveniente, si el deseo y la decisión era amamantar. Lo primero que quiero evidenciar es que pareciera haber como un contraimpulso, como una contradicción entre lo que es la recomendación global frente al COVID, que es alejamiento y no tocamiento, la distancia física.
Y por el lado de la recomendación sobre lactancia, pues ya nos queda claro que justamente lo que hay que estimular es el contacto piel a piel y el acercamiento lo mayor posible. Entonces, en las recomendaciones de estos que parecieran dos mundos, pues el mundo del afecto dice acerca a tu bebé, ponlo cerca de tu piel, porque además de que con eso el bebé se sentirá muy bien, muy acompañado, la mamá se sentirá muy bien, pues podemos lograr instalar lo mejor posible el proceso de lactancia. Pero el mundo médico en lo general nos dice que nos alejemos. Entonces es muy importante que tengamos en mente y a la mano cuáles recomendaciones de lo que yo llamo el mundo médico son las que nos están señalando respecto a la lactancia materna, porque son particularidades que parecieran ir un poco como en contradicción, o al menos nos generan incertidumbre respecto a si por un lado se me dice una cosa y por el otro lado se me dice la otra. Entonces es muy importante que esta información de corte médico se junte con la claridad de que el balance entre el acercamiento y el piel a piel, mamá y bebé, es mayor en beneficio de ese proceso que nuestra incertidumbre o incluso temor frente a lo que es la COVID, ¿no? Obviamente, en esta incertidumbre tenemos en mente ya mucha gente usamos palabras que antes no utilizábamos, ¿no? Que forman parte del lenguaje más médico, el contagio y la inmunidad, el temor al contagio, los cuidados para evitar el contagio, pues tengan en mente cuáles son los cuidados específicos respecto a cuidar el contagio manteniendo la lactancia materna. Y algo importantísimo respecto a la inmunidad. Ustedes saben mucho mejor que yo si están en el mundo clínico, en el mundo de la oferta de los servicios de salud, que no hay realmente una mejor manera de instalar y desarrollar el sistema inmune de nuestros cachorritos bebitos que a través de la leche materna. De manera que otra vez es el balance necesario en favor de la inmunidad para que los bebés tengan esto que se llama como vacuna específica, porque la madre contiene en su leche, en la leche que produce, obviamente tiene sus propios elementos del sistema inmune que le transmite de manera particular a su bebé. Incluso esto ha sido llamado como una vacuna cultural, social y económica específica, porque viven en el mismo mundo, en el mismo medio, en la misma familia, en la misma comunidad, ¿no? Entonces, es muy importante que conozcamos muy de cerca y muy respetuosamente cuál es el sistema de creencias o incluso qué saberes alternativos tienen estos grupos familiares y las mamás en particular para que combinemos este sistema de creencias o lo reforcemos incluso en favor de la inmunidad de los bebés. Es decir, no desechemos, ya no son mundos tan aparte el de los afectos o de los saberes o los sistemas de creencias con el mundo médico. Esta pandemia lo que ha hecho es que ha generado una cantidad de información que es retomada por todos los sectores de la sociedad y que también con esta información médica, clínica, epidemiológica se suma a este sistema de creencias y se construyen saberes alternativos que no necesariamente entran en contradicción con los conocimientos de corte más clínico, ¿no? Entonces, de manera muy resumida, junto con toda la información que se entregó ya previamente, en mi opinión, en nuestra opinión, hay una responsabilidad muy grande por parte del personal de salud de proteger la nutrición y la salud infantil. Y esta protección se basa
fundamentalmente en asegurarnos que la información sea pertinente, comprensible, tanto para la mamá como para la familia, y que tengamos un papel de soporte para que las decisiones sean tomadas de manera corresponsable. Esta es una forma de decir que no se valdría que el personal de salud, en aras de poner por encima un lineamiento protectivo general, no viera los lineamientos específicos de protección a la lactancia, ¿no? En ese sentido, pues sí tenemos que aprender de toda la parte clínica y biológica, pero también tenemos que aprender de esa población con la que trabajamos, de sus condiciones sociales y culturales, pero tenemos que aprender intencionadamente, ¿no? La vida comunitaria, la vida familiar está llena de información y de recursos que, si los conocemos, es muy probable que los podamos tomar en nuestro favor y hacer como una especie de alianza en beneficio de la salud infantil y materna. En general, de manera como creciente, aquí pongo que hay varios momentos o procesos en los cuales el personal de salud se ve involucrado en la parte del nacimiento, del embarazo, del parto y de la crianza, ¿no? Del embarazo en todo lo que serían las consultas médicas, del parto en la atención específica, como se nos indicó previamente, pero también en la crianza, que es el posparto y todo el tiempo posterior, lo que sería el control del niño sano, las vacunas, etc. Sin embargo, el momento del parto es un momento crucial, porque es un momento emocionalmente y culturalmente muy fuerte para las mujeres y sus familias. Entonces, respetar este lineamiento de que ojalá haya condiciones para que la mujer viva acompañada este proceso es en bien tanto de ella como de su posibilidad de crianza posterior. Y entonces quiero señalar que la lactancia materna no se instala en el hospital, se establecen las bases para que esto suceda. Pero estas bases son fundamentales que se den, porque si no después puede ser un poquito más tarde. Y quiero señalar por qué estoy argumentando esto de la instalación. Mi colega Pilar Torre y yo, que hemos venido trabajando hace muchos años de manera interdisciplinaria, trabajamos con 3 categorías, que son categorías de corte teórico, pero que se pueden volver operativos. Le llamamos instalación, modalidad y duración de la lactancia materna. La lactancia materna no se instala de un momento a otro. Esto lleva un proceso que empieza en el hospital, pero que tiene que ser continuado a nivel doméstico, y por eso son tan importantes los apoyos familiares y de redes. Esa instalación, por ejemplo, de una lactancia materna exclusiva, se puede llevar hasta 6 semanas, ¿no? Cuando podemos decir que realmente hay una comprensión entre las necesidades corporales del bebé y las posibilidades corporales del cuerpo materno, pero también la decisión y el sentirse cómoda, comprender las señales de hambre del bebé, comprender las señales de cuando ya no quiere comer, etc. Eso no sucede solo en el hospital, es un proceso un poco más largo, y allí es donde tenemos que estar constantemente apoyando. Solo, esto ustedes lo saben perfectamente, solo quiero insistir en la importancia de que la única manera que instalemos, que iniciemos la instalación y sostengamos la instalación de la lactancia de preferencia exclusiva es que garanticemos que esa succión sea adecuada. No hay otra manera. Y esa succión se logra con técnicas para que logremos esta maravilla, ¿no? Que es un bebé bien colocado en el pecho materno, y en ese sentido es donde desde el hospital sí podemos trabajar y apoyar, ayudando a colocar estos 2 cuerpos. Si son
bebés y mamás con mucha experiencia en la lactancia a lo mejor no nos necesitan, pero si son bebés, son primeros bebés, son mamás primerizas, o en esta gran incertidumbre de que sus bebés nacen en tiempos tan difíciles como estos, esto es lo que tenemos que lograr, que el bebé se acomode adecuadamente en el pezón y en la areola, y miren qué boca tan grande abre ese bebé, y miren esa carita de que está encantado y muy a gusto, ¿no? Ese es parte de nuestro trabajo para sentar esas bases y que de ahí en adelante así de bien sigan las cosas. Sin embargo, no todo el tiempo es así, justamente por lo que mencionábamos de que jugamos entre las emociones y la razón. El proceso de lactancia materna humana, particularmente, y voy a insistir en esto, es un proceso neurofisiológicamente determinado. Es decir, toda la parte emocional está puesta en esa situación y en esa condición en la cual hay el acercamiento. Y en esta ocasión no quiero dar ni unas referencias específicas a cuáles son los problemas principales y cómo se podrían resolver, porque hay mucho material técnico al respecto, pero quiero referirme a algo que pocas veces se incorpora en la información previa para las mujeres y las mamás, y a veces poco se incorpora en la capacitación directa al personal de salud de primer nivel de atención, que son a los que les va a tocar atender estas crisis de lactancia, ¿no? Les llamamos crisis porque son momentos muy problemáticos donde, dicho en muy buen mexicano, las mamás quieren tirar la toalla, ¿no? Y entonces dicen, yo hasta aquí llegué, o la familia dice, mi hija, ya no sigas sufriendo, hasta aquí llegaste, ¿no? Entonces, ¿por qué le llamamos crisis? Porque es un momento y puede ser una situación limitada en el tiempo, como todas las crisis, y en nuestra opinión implica siempre un potencial de resolución. Las crisis están hechas para superarse, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el papel del personal de salud específicamente allí? Pues un apoyo respetuoso, es decir, no juzgar como algo negativo, pero tampoco 100% positivo, porque si la mujer está en una verdadera crisis, lo que menos quiere escuchar es, vamos, tú sí puedes, sino conocer exactamente el estado en el cual está, el contexto en el cual está, cómo se atraviesa su razón y su emoción frente a esta condición de crianza y de maternidad, y en ese sentido sí apoyar respetuosamente. Pero como señalamos, dar la información pertinente y la adecuada culturalmente, es decir, que se entienda esa información que estamos dando y dentro de lo posible hacer referencia a la información previa que seguramente estas mamás, estas mujeres recibieron, y entonces estar trayendo a ese momento de crisis las diferentes informaciones o contenidos que se fueron dando a lo largo del embarazo, tal vez en algunas sesiones, tal vez en material educativo, etc. Y es muy importante que sea oportuno, ¿no? Por ejemplo, Pilar y yo hace muchos años manejábamos un servicio telefónico, porque de pronto las crisis son los domingos en la tarde, y si no está abierto un centro de salud, pues es bastante difícil que esa posibilidad de oportunidad de resolución se pierda, ¿no? Entonces, solo para información general, las causas principales de las crisis de lactancia son en lo general dos. Una es por el aumento de peso del bebé. Esto es un poco difícil de explicárnoslo porque es como contradictorio. Ciertamente se genera una crisis, sobre todo en mamás y familias un tanto preocuponas, cuando se modifica, cuando se logra el aumento del peso, porque el bebé va a requerir más, va a estar succionando más constantemente y va a requerir que se aumente la prolactina para que entonces aumente la cantidad de leche materna. Entonces,
Una causa puede ser que el bebé está creciendo tanto con la leche materna que requiere más. Si este momento no es entendido así, puede entenderse como un fracaso. Es decir, ya no me alcanza la leche para lo que el bebé me está requiriendo. Hay que cambiar ese discurso y es, tu bebé está creciendo con lo que está recibiendo y por lo tanto vamos a ayudar a través de succión constante bueno, hay técnicas para esto, pero digamos a incrementar frecuencia de las tetadas y calidad de la succión para que aumente la producción de la leche. Y otra de las causas principales, y esta es muy frecuente y a veces es como inexplicable, es cuando aumenta la adrenalina en el cuerpo de mamá. Ustedes saben muy bien que la adrenalina bloquea la oxitocina y la oxitocina es lo que necesitamos para que la leche salga, sea eyectada de los pechos. De manera que cualquier situación personal o colectiva, familiar, que haga que aumente súbitamente la adrenalina en el cuerpo de la mamá, puede generar una crisis de lactancia. Ciertamente, el COVID nos tiene a todo el mundo con la adrenalina más alta, entonces es importante atender esta situación de contexto para que ayudemos a que esa adrenalina regrese lo más posible a su estándar habitual. Las crisis de lactancia por aumento de adrenalina suelen resolverse muy pronto, muy rápido, siempre y cuando se reciba este apoyo, ¿no? Respecto a esto, pues quiero contar una anécdota de corte antropológico, ¿no? Cuando se dice que a las mamás se les va la leche por un susto, generalmente decimos que esto es una creencia o un mito, pero si ustedes empiezan a analizar con cuidado esto, en realidad es un aumento de la adrenalina en el cuerpo materno. Y entonces la leche no se va a ninguna parte, no tiene a dónde irse. Lo que hay que hacer es recuperar el nivel de adrenalina a un nivel de tranquilidad para que la oxitocina pueda hacer su trabajo de eyectar la leche fuera del pecho materno, ¿no? Quienes han estudiado las crisis de lactancia, por ejemplo, muestran esto que es tremendo, ¿no? Si la madre está cansada o está ansiosa, eso quiere decir hay emociones que se manifiestan a nivel corporal, es decir, hay una conexión entre el sentir y el pensar, entre la razón y la emoción. Esto hace que se bloquee el reflejo de eyección, como mencioné, y esto puede llevar incluso no solo una disminución en la salida, sino una disminución en la producción de la leche, el lactante queda con hambre, la mamá cada vez está más cansada y ansiosa porque el bebé sigue llorando y finalmente se agota la leche de la mamá. Realmente el personal de salud y la familia podemos detener esta crisis de lactancia incluso desde este primer bloque. Comprender que la mamá está cansada o ansiosa, observarla y ver lo que esto puede implicar. ¿Cómo intervenimos? Pues favoreciendo que la mamá descanse y favoreciendo una comprensión de la situación en la que está la mamá en su periodo de lactancia y crianza, como para que apoyemos lo mejor posible este momento. Algo que sirve mucho para comprender si estamos en una crisis de lactancia, incluso para conocer más a nuestro bebé, pero esto difícilmente se logra en el momento del parto o en la estancia hospitalaria inmediata del posparto. Para esto se requiere conocer un poco más al bebé y es conocer el patrón de succión del bebé. Curiosamente, esto sería conocer nuestros patrones de comensalidad, siendo personas adultas, ¿no? En el caso de los bebés, la succión nutritiva es una succión rítmica, ¿no? En general tiene un ritmo, voy a hacer esto, más o menos así. Cuando este patrón cambia y se vuelve episódico, pac, 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 o silencioso, ese bebé
está muy a gusto en el pecho, pero no está comiendo. Entonces puede ser el momento en el cual retiremos al bebé del pecho y logremos que la piel del pezón y de la areola se desinflame, descanse, la mamá pueda descansar también hasta la siguiente tetada, donde al llegar el pecho el bebé va a llegar con hambre y entonces nuevamente su frecuencia de succión de glución va a ser rítmica. Este es un tip sencillo que no solo para el personal de salud, sino también para la mamá y la familia se puede comprender y entonces nos da una idea de comprensión y acercamiento a los deseos y a las señales corporales del bebé. Entonces, para terminar, y no quisiera ocupar mucho de su tiempo, digamos que podríamos cerrar este círculo de una manera muy similar a como lo presentan los lineamientos y también lo presentó el doctor Aguilar, que sería la fuerte conexión entre lo que es la situación y condición de las mujeres que se autocuidarán y que no quieren contagiarse ni contagiar a su bebé, pero que también están en posibilidad de tomar decisiones respecto a su corporalidad y a la manera de criar a sus bebés. Y cómo esas redes familiares y de amistad pueden apoyar esta autonomía y este cuidado. A veces no lo apoyan y sabemos, pero eso es lo que tenemos que propiciar, ¿no? De hecho, si solo 1 de cada 3 bebés está siendo alimentado de manera exclusiva con lactancia materna en México, es muy probable que solo 1 de cada 3 grupos familiares o redes de amistad estén sosteniendo, apoyando y soportando esta lactancia. Entonces, pensemos que es muy variada esta opinión y estos conocimientos, entonces buscar dentro de lo posible redes que óptimamente apoyen a las mujeres en su decisión. Y ahí entra el personal de salud, tanto en el apoyo al autocuidado y a la autonomía en las decisiones, como en la parte técnica de cómo ir resolviendo las problemáticas que se presenten con la lactancia. Y para terminar, nada más quiero señalar que el contexto global nos muestra esto, de que aproximadamente 1 de cada 3 bebés en México bebe leche humana, pero en realidad no sabemos mucho qué comen los demás. Suponemos que una gran cantidad de bebés son alimentados con leche de fórmula. Y aquí quiero poner un dato que calculamos mi colega y yo en el año 2016, y por favor vean la parte que está en verde. La disponibilidad de leche de fórmula preparada alcanzaría para alimentar a todos los bebés solo con leche de fórmula. Esto hace que el peso del mercado de la fórmula sea muy fuerte. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo para que ese porcentaje de 31% de lactancia se incremente incluso por encima de lo que pueden ser publicidades o recomendaciones de corte mercadotécnico. Y solamente como último dato, pues mostrar la preocupación que tenemos frente a ciertas empresas que han hecho donativos fuertes de leche de fórmula como una forma de, ese es lo que se menciona, para proteger a los bebés frente al COVID. Pues ni en la pandemia, ni en los terremotos, ni en los huracanes, un donativo de leche de fórmula va a ser una mejor opción que la lactancia materna, porque se necesita agua, manos limpias, detergentes, etc. En cambio, como ya sabemos, la leche humana es gratuita, viene en su envase perfecto, está a la temperatura perfecta y es casi que un producto personalizado, ¿no? Entonces, quiero compartirles esto que me hace mucha gracia porque los expertos, miren lo que hacen. ¿Sí? Ese es un bebé alimentado con leche materna. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Montserrat.
Bien, el doctor Omar también nos está escuchando, entonces le vamos a activar su micrófono para, para poder hacer algunas preguntas que ya los asistentes hicieron en el chat y yo se las voy a ir mencionando para que ustedes me puedan decir quién la contesta. Bueno, María Isabel García García comenta. Dado el problema sobre los aerosoles, que es aún más complejo el hecho de que se desplacen más allá de 1.5 metros, la pregunta sería, ¿las salas cerradas sería un sitio de contagio? ¿Cómo se plantea manejar esta situación? Entonces, ¿ok? Sí, vamos contestando, escuchamos todas como ustedes nos... ¿Una por una? Sí, una por una, doctor. Si gusta usted comentar esta pregunta, por favor. Sí, es importante aquí darnos el contexto de que pues muchas unidades hospitalarias han sufrido esta reconversión, que no fueron diseñadas y no fueron pensadas o planificadas en determinado momento para una situación en la cual estamos viviendo. Sí es necesario tomar en cuenta esto, pero evidentemente quisiéramos que las cuestiones de infraestructura en muchas de nuestras unidades médicas, ya sea de primero, de segundo, de tercer nivel, fueran diferentes, pero bueno, al momento es con lo que estamos trabajando. Buscaremos evidentemente mejorar estas cuestiones de infraestructura que permitan mejorar las condiciones de los pacientes con este tipo de patologías. Complementando un poco esta respuesta, es por eso que en el lineamiento también hay estas adecuaciones o frente a COVID-19, la evidencia internacional nos dice que es posible modificar algunos estándares en la atención, como es en los casos que la situación tanto de recién nacido como de la mamá lo permitan, tener un egreso, digamos, hospitalario oportuno o temprano, es decir, de las 24 horas para caso de parto fisiológico, a lo mejor podíamos reducir un poquito este tiempo o dejar como límite estas 24 horas. En el caso de embarazos resueltos por cesárea, también irnos al mínimo para que con adecuada valoración, información de signos de alarma y todo lo necesario, podamos hacer un egreso temprano, de manera que en estos espacios cerrados, que como bien dicen, son espacios de mayor riesgo de transmisión, podamos tenerlos fuera de manera oportuna y cuidando en casa. Hay una pregunta relacionada con la anterior pregunta, que es de calidad hospital obstétrica. Ella pregunta, ¿cómo podemos incentivar al personal de salud para continuar apoyando a las pacientes, debido a que en la situación actual hay una sensación de miedo al contagio? Bueno, hay muchas formas de incentivar al personal. Hablando del área de calidad, siempre recuerden que el área de calidad tiene que estar o siempre se encuentra dentro de todas las aristas que puede presentar una unidad hospitalaria. Y pues bueno, evidentemente la lactancia no está distante de las áreas de calidad, al contrario, es una de las áreas que quizá para muchas unidades en cuestión de la nominación de hospital amigo son una fuente de precisamente de esta motivación para poder trabajar en equipo y llevar a cabo las cuestiones de lactancia y precisamente la promoción de la misma. ¿Qué medidas o qué se puede hacer? Precisamente una de las cuestiones importantes precisamente de lo que nos ha enseñado nos está enseñando esta contingencia, de lo que nos ha enseñado la implementación de la iniciativa dentro de las unidades hospitalarias, es precisamente la capacitación del personal. La capacitación del personal, un personal bien capacitado, bien informado, un personal que tiene la sensibilidad de la importancia de la lactancia, es decir, no solamente los costos que tiene, como ya lo mencionaba mi compañera que me antecedió en la presentación, lo importante aquí siempre es hacerles ver que ese valor de la lactancia materna
ese valor de la lactancia materna no solamente es para la mamá, no solamente es para el recién nacido, sino tiene un impacto importante en la propia economía de la propia institución y de las propias familias. Unas que son fuentes importantes de motivación, decirle al personal que el trabajo en equipo siempre va a mejorar mucho la promoción de la lactancia. Sí, por supuesto, es necesario ponerse en los zapatos de las familias que visitan nuestros servicios de salud. Muchas ocasiones, cuando nosotros analizamos el expediente clínico y verificamos el nivel socioeconómico que tienen y demás, nos damos cuenta que si nosotros no hacemos esa promoción adecuada de la lactancia, si nosotros no ponemos ese granito de arena para que esa persona recién nacida tenga acceso a la lactancia materna, sabemos que probablemente estamos condicionando en buena forma que esta persona recién nacida en algún momento presente alguna situación de desnutrición o de bajo peso. Y pues bueno, ustedes saben que esto es una de las cuestiones que hemos estado trabajando de manera importante en el país, no solamente con estas dos condiciones, sino también con la obesidad infantil, que ahora mismo estamos metidos en una situación compleja. Eso es lo que podría yo comentarles. Y a manera de complemento, también el propio lineamiento y son muchas de estas estrategias que de manera muy rápida la pandemia nos ha pues un poco orillado a implementar pues las tecnologías, ¿no?, de información, comunicación, y cada vez en diversos lugares pues contar con un celular, con WhatsApp, con esta posibilidad de llamada, pues está más accesible. Entonces, en estas medidas de adecuación, pues también está la invitación a incorporar quizá a alguien del personal médico, por turnos, alguien que pueda estar disponible para que estas asesorías también puedan hacerse de manera continuada por vía remota. Una vez, como ya comentaba la doctora Montserrat Salas, una vez que estamos acompañando este proceso de instalación y si ya aprovechamos este tiempo de la mujer mientras está en el hospital previo al egreso, ya podemos más fácilmente dar continuidad a esta información utilizando estas vías remotas que desde hace mucho para el tema de lactancia están, ¿no? En el caso del Centro Nacional de Equidad de Género, pues sabrán que la línea materna también proporciona asesoría para la lactancia, es un recurso que se les puede dar a las mujeres también, pero es algo que se puede implementar de manera local, ¿no? Porque si no, bueno, tampoco nos daríamos abasto solamente con la línea materna, pero es digamos, una estrategia adicional, además de poder ocupar otros espacios, por ejemplo, de implementar quizá espacios al aire libre o estrategias comunitarias, apoyándose con promotores, con brigadistas, que puedan también, con todas las medidas de sana distancia y de prevención del contagio, dar estas asesorías o estos acompañamientos en lactancia. Otra pregunta también relacionada es si actualmente existen áreas exclusivas para pacientes obstétricas que tienen COVID. Bueno, esto depende de la reconversión hospitalaria, como se haya dado. Lo que hemos visto es una gran diversidad en las entidades federativas de cómo pues se realizó este proceso de reconversión. Entonces, depende de esto. Idealmente, el lineamiento de reconversión hospitalaria que se articula con este lineamiento de atención del embarazo, parto y posparto, hablamos de un contexto de transmisión comunitaria en donde podríamos tener personas asintomáticas con la enfermedad. Partimos de ahí, ¿no? Entonces, las medidas son necesarias, pero también este lineamiento orienta a que mujeres confirmadas en cualquier trimestre del embarazo con COVID-19, idealmente tendrían que estar atendidas en un hospital de reconversión. Esto puede variar, evidentemente, si llegan con los síntomas al momento ya del trabajo de parto y es inminente y no se puede trasladar, pues hay que tomar estas medidas. Pero si se trata de una paciente en el embarazo con COVID, sí puede ser referida a unidades de reconversión
si es que así lo requiriera, pero esto depende de cómo se den los planes estatales de reconversión hospitalaria principalmente. Y hay otra pregunta relacionada. ¿Se está considerando el tamizaje de COVID a las mujeres que ingresan a las unidades materno-perinatales, tal cual se está llevando en el INPER? Bueno, nuevamente podemos hacer énfasis en esa pregunta que ha surgido en los en los dos foros anteriores, y es que la respuesta es no. La Organización Panamericana de la Salud y el consenso a nivel nacional no es realizar el tamizaje a todas las mujeres embarazadas previo a la resolución. Como ya habíamos dicho, esto solamente funcionaría en unidades donde únicamente se esté atendiendo esto, donde el personal sea exclusivo de estas unidades y no labore en otros, pero además por la sensibilidad de la prueba, los momentos de presentación, se ha determinado que la medida no impacta en el manejo. Y también, bueno, el Instituto Nacional de Perinatología, y en la primera sesión se habló de esto, hace estas pruebas a toda la población como parte de los protocolos de investigación que están llevando, y que es una de las funciones que ellos tienen como instituto, a diferencia de otros servicios que estamos más enfocados en la atención, y para ellos las recomendaciones internacionales y el consenso también nacional es no el tamizaje al 100%, ¿no? Sino solamente a través del filtro en aquellos que cumplan con la definición operacional de contacto o de caso, ¿no? Una pregunta para la doctora Montserrat es, se está ¿se está considerando de alguna manera unir los mundos que mencionó en un concepto llamado cuidados centrados en la familia? Ya que considero que es un proceso no desarrollado en nuestro país que urge se pueda normar. Me gustaría tener un comentario sobre los cuidados centrados en la familia, ya que el tema se abordó desde la perspectiva humana, pero no se sabe si esto va unido al ámbito clínico. Bueno, gracias por la pregunta. Personalmente desconozco en qué consiste exactamente este abordaje, pero quiero imaginarme que se refiere a que la familia sería el espacio, incluso yo me atrevería a decir, no solo familias, sino unidades domésticas, porque hay diferentes formas de familia, en donde se den los primeros cuidados y por tanto la crianza de la persona recién nacida, niños, niñas. Me gustaría pensar un poco más al respecto, pero creo que lo que estoy tratando de señalar es la importancia de las redes de apoyo a las mujeres recién embarazadas, en parto y en posparto. Y esta red de apoyo, si es una familia, si es su familia, si es una unidad doméstica, está bien. Y si es un grupo no parental, sino de amistad o de otro tipo de relaciones no consanguíneas, también está bien. Lo que importa es la red de apoyo que contribuya a la mejor crianza, a la instalación y al sostenimiento de esa práctica alimentaria. Y obviamente lo que estoy proponiendo es que tanto esas redes como el personal de salud contribuyamos de manera lo más comprometida y complementaria posible para el fin último, que es el bienestar infantil, materno y de la sociedad. Muy bien, muchas gracias, doctora. También hay comentarios, además de preguntas. Yolanda González nos dice, lo que hay que trabajar es con respecto a la pérdida de la belleza corporal que tienen algunas parejas jóvenes y se rompe el vínculo de la madre y el hijo por darle tanta importancia en los medios de mercadotecnia y promover las fórmulas como compensatorias. Se deberá utilizar algo en contra, como una campaña publicitaria que favorezca la leche materna desde la perspectiva sociológica. Dora Elia Mejía también hace un comentario. Hacemos nuestro trabajo muy bien, pero nos topamos con el desinterés de las madres y los familiares que comentan que no nos debe de importar si les dan o no la leche materna al salir del hospital. Se siente una frustración muy grande como personal de salud.
La doctora Rosa María Martínez comenta, por eso considero que es muy importante el trabajo a nivel comunitario. Otro comentario, Almadelia Campos, muchas gracias a los dos ponentes, excelente información. Y otro comentario de Araceli Miranda, las madres nuevas no son pacientes y se desesperan al escuchar el llanto del bebé y dejan de ofrecer la lactancia materna desgraciadamente. Y finalmente otro comentario, Alejandra Montserrat, considero que se debe fortalecer la educación a nuestras usuarias desde primer nivel, pues por vivir en la modernidad privamos y nos privamos de los beneficios de la lactancia materna. Muchas gracias. ¿Algo que quieran comentar al respecto? ¿No? Creo que tenemos un comentario más. Un comentario de Sofía. A veces se nos olvida que todos podemos ser promotores de la lactancia materna, sea cual sea nuestra profesión. Y pues también felicitan a los dos ponentes. Y soy pediatra y estoy completamente en pro de la lactancia materna y por ello considero que la venta de fórmulas debería ser controlado, ya que el uso de fórmula hace que las madres puedan desistir de la lactancia materna. Además, la OMS contempla la lactancia materna como un derecho del niño, ya que disminuye en mucho la mortalidad de los niños menores de 1 año de edad. ¿Usted qué piensa al respecto? Ahora sí, Montserrat, doctora Montserrat, primero usted y después servidor. Muchas gracias, doctor. Pues, ¿qué pienso? Pues que estoy de acuerdo, obviamente. El asunto es que regular el mercado de las fórmulas lácteas como cualquier otro producto alimentario, pues ya sabemos que no es cosa sencilla, porque realmente en cuanto a las fórmulas, particularmente países como México, pues son un muy buen mercado para quienes las producen y se realizan diferentes mecanismos de mercadotecnia que ponen en duda las capacidades, las habilidades o incluso hasta la comodidad para no estar amamantando. Entonces, no podría estar yo más que de acuerdo en que convendría que encontráramos la manera de regular la venta de estas fórmulas y con ello seguramente se tocarían intereses fuertes, pero efectivamente es el derecho de los bebés a la mejor alimentación posible. Muchas gracias, doctora Montserrat. No sé, doctor, si quiera comentar algo al respecto. Sí, sí, completamente de acuerdo con las dos doctoras. Sí, los sucedáneos de la leche materna es un tema bastante amplio que podríamos tener varias sesiones en función de la comercialización de sucedáneos de la leche humana. Lo importante aquí es también la sensibilidad que puede tener el personal de salud, no solamente el personal médico, el personal de enfermería, sino todo el personal de salud que está en contacto con las mujeres embarazadas y sus familiares acerca de la comercialización de estos sucedáneos, de este código que existe a nivel mundial que promueve precisamente la Organización Mundial de la Salud y que en México quien regula este tipo de acciones y sanciona es la propia COFEPRIS y que es necesario que también yo les pediría a ustedes que pudieran revisar dentro de la página de COFEPRIS hay una área o hay un documento que habla precisamente de las buenas prácticas en función de la vigilancia del cumplimiento del Código de Comercialización de Sucedáneos. Ese sería mi comentario final y yo creo que por último, si me permiten hacer mis compañeros del INSABI, mis compañeros del panel, hacer precisamente un comercial que también estaba previsto en el propio programa y para no extendernos más en cuestión de tiempo y tratar de cerrar esta sesión en tiempo y forma, solamente recordarles que una de las acciones importantes que se lleva en este país desde hace más de 29 años es apoyar la lactancia materna a través de la Semana Mundial de Lactancia Materna. El año 2020, aún a pesar de COVID, estamos haciendo acciones
importantes que nos permiten tener ese acercamiento no solamente a las mujeres embarazadas, no solamente a sus familias, sino al profesional de la salud, a todas las personas que están en contacto con las mujeres puérperas, y que en este año el tema de la Semana Mundial de Lactancia Materna tiene que ver con que el apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable, y estas acciones se van a llevar a partir del día de mañana hasta el día 7 de agosto. Cada año tienen en la misma fecha, y que cada año tienen también diferentes mensajes y diferentes situaciones. Y precisamente hablar de la importancia de que la lactancia materna es un recurso renovable, gratuito, que no produce contaminación ni residuos, y que también es una clave la mamantad para el desarrollo sustentable de un país, y que, bueno, evidentemente la obesidad y los problemas que tenemos gastrointestinales en los recién nacidos y en los pacientes que se encuentran lactando, pues bueno, disminuye en número importante cuando se encuentran precisamente en un programa de lactancia materna. Solamente eso, los invitamos a que entren a la página del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, vean los hashtags que tenemos tenemos algunas postales que les puede ayudar, vienen los objetivos de la Semana Mundial, las acciones que estamos promoviendo desde el Centro Nacional hacia las entidades federativas, hacia las diferentes instituciones de salud, hacia los profesionales de la salud, hacia las familias, y solamente eso, comentarles y agradecerles el tiempo y el espacio, y de igual forma pedirles una disculpa por mi bebé, que estuvo un poco inquieto durante la ponencia, pero desafortunadamente ahorita la mamá de ese bebé no se encuentra conmigo, y yo tengo que hacerme caso de él. A veces un niño lactante de 1 año, 6 meses es a veces complejo poderle decir que guarde silencio mientras el papá está trabajando. Espero que los que escuchan esto me entiendan, y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, doctor. Pues al contrario, más que desafortunado, creo que es un reconocimiento, y muchos de los asistentes pues también comprendieron esa situación, así es que al contrario le damos las gracias por participar con nosotros. Bueno, creo que ya se dijo, ¿estamos? Sí. Ya se dijo el comercial, como decía usted. No sé si la doctora Bianca quiera cerrar con lo de la lactancia. Bueno, únicamente agradecer a la participación de las dos ponencias, del doctor Omar Aguilar, de la doctora Montserrat Salas, que creo que es muy enriquecedor poder tener este foro, y para el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, poder, digamos que iniciar ya de manera, con la primicia, la Semana Mundial de la Lactancia en este curso con ustedes, y en estas capacitaciones y colaboración con el INSABI.